Continuamos con la sección de podcast. Disculpe los problemas técnicos que estamos teniendo con el sonido. A mi derecha presento al señor Fernando Miralles, que está aquí con nosotros, campeón de España de oratoria, formador de escuelas de negocios, universidades y empresas, 2 millones de seguidores en las redes sociales, y Fernando inició su labor de divulgación en la oratoria en redes sociales, donde ya tiene 2 millones de seguidores. También ha publicado recientemente su libro, que más adelante lo enseñaremos en primera pantalla, y se dedica a información y divulgación de la oratoria, y tenemos la presencia de él hoy aquí en la forma online, y mañana un curso presencial donde aprenderemos las claves de la oratoria. Tenemos al doctor José María Abadal, actual presidente de Servei. Él es el jefe del Hospital Severo Ochoa de Radiología y es un radiólogo intervencionista que también tiene el EVIR y está aquí con nosotros con múltiples ternas internacionales, que tiene mucha experiencia en ello. Mi amigo Alberto Alonso también, que es un fantástico orador, y a mi querida amiga Jimena González, que también estamos para resolver unas dudas. Vamos a iniciar un poco, ¿vale? Recordando un poco lo que la doctora González había explicado. ¿Qué piensa de la automedicación con propanolol para quitar el miedo escénico cuando estamos empezando estas pequeñas charlas? Hay amigos que dicen, venga, tómate esto que te va a sentar muy bien y se te quita las palpitaciones, el sudor en las manos, el pasarlo mal. Y ¿qué piensas acerca de esto, Jimena? Bueno, yo es que como buen médico estoy en contra de la automedicación. Pero bueno, no he usado nunca ningún beta bloqueante, incluso siendo consciente que tengo cierta ansiedad a hablar en público. Pero creo que el problema es que en una situación que ya de por sí te genera un poquito de estrés, creo que no es el momento de probar justo en ese momento un medicamento o una técnica así, ¿no? Yo creo que hay otras maneras que te pueden permitir manejarte bien en esa situación y que probablemente al final te permitan tener a largo plazo mejores resultados que solamente una medicación o una medida tan momentánea. Y tampoco sé si puedes controlar exactamente el efecto, la duración, los efectos secundarios, que te marees, yo qué sé. O sea, creo que si hay algo que me dé más miedo que hablar en público es que cuando me vaya a subir al sitio donde voy a hablar me caiga redonda porque por una baja de tensión, ¿no? Entonces yo no lo he hecho nunca. Muy bien al que lo hace y le funciona, pero no a la automedicación. Muchas gracias, Jimena. Yo desde un inicio siempre he intentado, he iniciado con 10 miligramos, con tal, y la verdad es que a mí en las primeras veces me viene muy bien, porque me quita ese miedo escénico o el sentir las palpitaciones. Como no siento esas palpitaciones, pues tal vez me vengo un poco arriba a decir, lo estoy haciendo genial, y va fluyendo la charla y la presentación. No sé si alguno de vosotros queréis compartir algo. Yo sé que estas medicaciones se dicen que no. José María, ¿qué te gustó algo de eso? Yo he tomado mucho propanolol, porque yo tuve un hipertiroidismo. Entonces, una de las medicaciones, ya no lo tengo, pero una de las medicaciones que te ponen es el propanolol. Y es una sensación de bienestar, de tranquilidad, magnífico. No lo utilizo para las charlas, pero yo entiendo que alguien puede probarlo para ver qué tal le sienta. Lo único advertir que te produce una sequedad de boca tremenda. Entonces, que tengas tu botellita de agua, si estás con el propanolol, es la única recomendación que hago. Desde mi punto de vista, veo que es una solución muy a corto plazo. Es decir, te puede ayudar puntualmente si crees que de verdad te va a dar un síncope, pero no por la medicación, sino por el hecho de los nervios. Podríamos llegar a valorarlo. Desde mi punto de vista, jamás lo he recomendado, pero porque hay que pensar en lo que comentaba Jimena. A medio o largo plazo esto no te viene bien. Al final, todo se basa en una situación en la que tú te colocas en el centro del escenario y sientes amenazas, y tu cuerpo está reaccionando ante los estímulos externos e internos mentales que tienes tú. Tú tienes dos opciones: o aprovechar lo que tu cuerpo te está dando de energía y adrenalina para conectarte en el momento presente, para tener mayor habilidad, o
tratar de anularlo, reduciendo a corto plazo esa adrenalina y perdiendo la posibilidad de conectar. Para las personas que dicen, ya, Fernando, pero claro, vosotros que ya dais muchas charlas y estáis arriba y abajo comunicando, sí es normal. Pero llegará un punto que con mucha práctica y muchas tablas, esos nervios se reducen, que no desaparecen, y ahí es donde consigues disfrutar, y no sé si os pasa, pero en mi caso particular, cuando estoy dando clase o en un momento como este, tengo la cabeza en el sitio, no estoy pensando en cualquier otra cosa y fluye mis pensamientos como nunca. Entonces, al final, estoy muy de acuerdo con lo que comentáis, sí, opino como Jimena, a corto plazo. Te lo podría comprar, pero porque no soy médico, sé que eso tiene contraindicaciones. A medio y largo plazo tenemos que ir siempre a la práctica y a trabajar las bases de la oratoria, que eso es lo que al final te va a ayudar. Fenomenal, fenomenal. Yo les tengo mucha fe un poco, pero también puede ser un poco el efecto placebo. Es cierto que cuando ya disfrutas dar las charlas, te sientes cómodo, pues al final lo aprendes a pasarlo bien, a hacer el contacto visual con las personas que están viéndote y sí, yo creo que ya al final es un efecto placebo que en algunas veces digo, pues no lo sé si me lo tomo, pero completamente de acuerdo. Siguiendo con la siguiente pregunta, eso según la charla de Jimena, existen a veces en estos congresos médicos internacionales donde te invitan a dar una charla que probablemente es un tema infumable, que nunca lo has hecho o que nadie lo quiere hacer, pero tienes ese miedo de que si no aceptas esta charla, probablemente esa sociedad o esa comunidad científica ya no te vuelva a invitar a algo que sí podrías dar. ¿Qué nos puedes opinar acerca de esto? Porque a mí me suele pasar, donde te invitan a algo que probablemente es una temática que lo has hecho una vez, 2 veces, y nada, tirar de PubMed y hacer un artículo y eso no me parece lo correcto. ¿Qué crees o qué piensas de estas invitaciones? ¿Las aceptamos o valoramos ahí un poco el...? Bueno, yo creo que como todos pues son cosas personales, pero desde mi punto de vista, vuelvo a lo que hablábamos antes. Creo que la experiencia y el interés la experiencia y el interés en un tema para ti sea alto es lo que va a conseguir que aquello que transmitas y que llegue a las personas sea suficientemente interesante y del nivel mínimo que esa audiencia se merece. Con lo cual, si tú no tienes interés, experiencia, conocimientos y tablas en un determinado tópico porque te aburre, o quizá tienes los conocimientos, pero te aburre, no te gusta ni a ti, pues va a ser muy difícil que lo puedas transmitir de una manera correcta. Y que la justificación para aceptar ese tipo de ponencias pues sea, es que no me van a volver a llamar. Pues creo que también hay que perder ese miedo, creo que hay que poder ser sincero también en cuanto a lo que es la parte del comité organizador, que así como te invita y te hace una propuesta, puedes ser sincero con tanto respecto a tus capacidades como respecto a tus intereses, porque por otro lado, si hacemos una ponencia por el miedo a que no nos vuelvan a invitar, probablemente el nivel de esa ponencia tampoco va a ser el óptimo como para que te vuelvan a invitar. Y por otro lado, tienes al final un deber de representación personal con tu equipo de trabajo, con tus colegas, con tu hospital. Y cuando estamos hablando de fuera de, por ejemplo, eventos científicos internacionales, incluso con tu país y la práctica de tu país, con lo cual seamos conscientes de ello para intentar hacerlo de la mejor manera, pero siempre creo que hay que partir de una buena base para poder transmitir lo que quieres transmitir. Perfecto. Gracias, Jimena. No sé, Alberto, si tienes algún comentario. Un gran amigo mío dice una frase que a mí me encanta y yo me la aplico muchísimo. Es si a mí me piden una charla y me tengo que estudiar el tema, no la doy. Y a mí esa frase me parece demoledora. Eso implica una apuesta por la marca personal brutal. O sea, yo creo que es una honestidad brutal la que haces contigo mismo y con todo lo que llevas detrás, con tu institución, con tu sociedad, con todo.
me parece que es muy loable. Incluso si tienes el exceso de ego de decir, voy a dar esta charla, no es mi hot topic, pero me han invitado por azares del destino a darla en tal sitio, voy a tirar para adelante, no he hecho ningún caso de esto, no tengo ninguna experiencia en esto, vas a transmitir la información que puedes encontrar en cualquier lado, y hoy la información ya todos los tenemos, no vas a transmitir en absoluto la experiencia, no vas a transmitir en absoluto la esencia del problema, que es en realidad lo que quiere escuchar el público, y a lo mejor das esa, pero no das ninguna más. Entonces, ese riesgo también lo tienes que balancear muy mucho, que a lo mejor das esa, pero no das ninguna más. Totalmente de acuerdo. José Mari, ¿tienes alguna, como presidente de Servei, que a veces cuando queremos hacer las invitaciones a los congresos tenemos los temas pero no sabemos a quién poner? Muchas veces pasa esto en España, que sabemos de alguien que hace esa técnica pero no ha publicado científicamente sobre ese tema, no tiene ningún artículo. Entonces a veces realmente vamos descubriendo a los intervencionistas que están en unas partes recónditas de España donde han hecho, un ejemplo, las mayores fístulas percutáneas en toda España. No sé qué nos podrías comentar acerca de esto. Pues es un ejemplo un poco de lo que ocurre en España, ¿no? Que se habla mucho y se publica poco. Entonces eso, a diferencia de otros países europeos, donde cuando eligen un ponente lo primero que hacen es poner tu nombre en PubMed y ver cuántas publicaciones tienes del tema que te han otorgado, ¿no? Pues ese es un problema que tenemos en España y nos fiamos pues por un poco porque conocemos al médico, tenemos referencias de su hospital, compañeros que le conocen y nos guiamos por eso. Lamentablemente es un problema que tiene el médico español, que no publica. Hace mucho, lo hace muy bien, pero no lo publica. Entonces es un fallo que tenemos. Y en relación a lo que decís de invitar o no invitar, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Alberto y con Jimena. Igual que nos invitan elegantemente a dar una ponencia en un congreso europeo, tú te puedes desinvitar elegantemente, y yo creo que es honesto hacerlo. Y no pasa absolutamente nada por responder de una manera elegante, agradeciendo la invitación y siendo honesto, que no es tu área de expertise o de conocimiento, pero no obstante que te pones a su disposición o para moderar una mesa o para otros temas, como podrían ser otros campos que tú domines, ¿no? Esa manera elegante de desinvitarte nunca debe faltar. Fernando, si tienes algo que añadir. Simplemente aportar una pequeña pincelada que va a colación de todo lo que habéis comentado. Y es al final ese miedo a perderte alguna oportunidad que existe, porque cuando tú haces un buen trabajo, al final quieres también compartirlo con el mundo por si ayuda a los demás o hay una pequeña pepita de oro de conocimiento que les pueda venir bien. Ahí apoyar la perspectiva de que no tengáis miedo a renunciar a algo puntual. De nuevo, esto es una estrategia a medio plazo y a partir de ahí, si uno quiere empezar a tener más oportunidades en congresos, conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, es valorar qué estrategia como médico puede hacer para conseguir llegar a ello. Por ejemplo, si las publicaciones es un factor relevante, trabajar un plan de acción que te permita al menos empezar a publicar con mayor frecuencia. Si solamente dependes de una sociedad que te invite para hacer una intervención, fantástico. Tú ya sabes que tienes un punto débil. ¿Por qué no trabajas tu marca personal, como decía Alberto, por otra vía? ¿Por qué no empiezas a compartir en redes? ¿Por qué no te haces de algún modo llamativo, imprescindible, que quiera la sociedad invitarte, que quiera la organización del Congreso contar contigo? Tener estrategias, pero sobre todo, muy fiel a lo que comentáis, limitar por completo a tu área de expertise, porque es lo que habéis dicho. Quizá te inviten a una y disfrútala porque será la última. ¿Es así? No, probablemente también dar lo que has dicho. Si tienes que aceptar sí o sí, te tienes que tirar al agua, pues intentar dar un granito de arena, intentar demostrar algo que le ayude a la audiencia a enfrentarte a ese problema y transmitir eso, ¿no? No leerlo de artículos, etcétera, ¿no? Que sería lo más importante. Y creo lo que has dicho también de saber decir que no de una manera es lo que se debería hacer. Seguimos con algunas preguntas para Alberto.
no tenemos ninguna pregunta en el foro. PowerPoint sí, PowerPoint no. Tenemos que evolucionar a otros tipos de software, por ejemplo Prezi, no sé si conoces el sistema Prezi o ya Canvas, etcétera, que seguimos utilizando el PowerPoint. Llegará un momento donde sea estos antiguos que tenías que poner el plástico ahí y hacer las... Carros con diapositivas. Yo a mi gran amigo y mentor y maestro Nacho Bilbao le he montado cientos de carros de diapositivas. Pero gracias a Dios hemos pasado a otra época. No, el PowerPoint yo creo que estamos condenados a usarlo porque todos los foros donde vamos a hablar usan PowerPoint. Y entonces, queramos o no, tenemos que minimizar el riesgo de un posible error a la hora de dar una ponencia. Y ahí entra en curso pues el usar Windows y el usar PowerPoint. Se puede usar Prezi. Yo usé Prezi en casa, lo usé un par de veces. Vi que era una manera fantástica de perder el tiempo. Es una manera... O sea, todo te invita a seguir creando, todo te invita a seguir imaginando. Al final aquello es la fiesta de la diapositiva que viene y se va. Y no te enteras de nada. Entonces yo dije, macho, esto pues está muy bien para hacerlo con los niños, pero no te va a valer para lo que tú quieres en una presentación. Curiosamente, la última versión de PowerPoint incorpora ya efectos muy parecidos a los de Prezi, porque saben que hay transiciones de movimiento, que por ejemplo las últimas 4 diapositivas mías estaban hechas así, que es un formato muy Prezi. Canvas no lo he usado. Y yo, entonces, contestando a tu pregunta, usaría PowerPoint de Windows. De Windows. No usaría PowerPoint. Nunca, jamás en la vida, por favor, pase lo que pase, uses el PowerPoint de Mac porque te va a dar problemas. Seguro. Es que yo tengo un programa que lo convierte. Tú úsalo, ya verás. Alberto, ¿cómo hacemos para que la presentación no falle nunca, no se caiga, no dé problemas? ¿Cómo lo hacemos? Sí, justo antes de empezar nos ha pasado eso, ¿verdad, Andrés? O sea, justo antes de empezar yo me había traído mi presentación. Yo siempre hago 2 presentaciones para cualquier charla. Tengo una presentación hecha en Windows y tengo otra presentación que la llamo Bulletproof, a prueba de balas, que esa funciona en cualquier lado. Incluso si tienes un Windows del 95. Te va a funcionar sin ningún problema. Y el truco no es ni más ni menos que coger todas tus diapositivas, coger tu presentación, guardar como JPEG, y entonces todas las diapositivas se te trasladan a JPEG y crear un archivo nuevo con diapositivas donde solo vas a incrustar fotos. De manera que todas las diapositivas tuyas pasan a ser fotos. Y eso sí que no falla nunca, porque es que es imposible que falle. Porque es que en realidad estás proyectando fotos, no estás proyectando nada. Y entonces eso sí que no falla nada. Luego te tienes que tomar la molestia solamente de poner las transiciones que quieras. Y como yo no uso, porque solo uso una, pues es Control-E, todas, aplicar a todas y ya tienes hecha tu presentación. Y eso lo suelo hacer pues en el tren yendo al sitio donde sea o en el avión yendo al sitio donde sea. O sea, es lo último que hago, hacer una presentación a prueba de balas. Excelente. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo sobre el PowerPoint. El PowerPoint está para decorarte a ti por detrás. Esa es la función que yo le veo al PowerPoint. Y yo creo que lo habéis expresado vosotros antes. Sí. Tú eres el que tiene que exponer, el que tiene que estar cara al público, el que tiene que transmitir, hablar, gesticular, y es un apoyo muy débil lo que tiene que haber detrás. Para mí el PowerPoint es un poco irrelevante, es la persona, la cara de la persona como transmite. Pero yo creo que no se nos debe olvidar que tenemos una especialidad en la que la imagen es el centro y es la clave, con lo cual nosotros creo que vamos a tener que seguir usando esa herramienta. El tema es cómo optimizar y cómo aprender a usarla para que sea una herramienta puramente visual y de enganche y no para que sea el guión del que habla frente al público, ¿no? Sí, pero es curioso, siendo una especialidad de imagen, como somos la radiología y la radiología intervencionista, ¿cuántas diapositivas con imágenes tan malas, tan pequeñas, tan feas y con tanto texto ponemos? O sea, en realidad tendrías que poner
una imagen, miren ustedes, esto es un sangrado digestivo bajo. Diapositiva con imagen fantástica. Y sobre eso tira que te va. ¿Os ha pasado alguna vez el ir a dar una charla y que realmente no funcione el PowerPoint y tener que darla a capela? Yo lo he visto hacer. Yo lo he visto. Me tocó hace poco. Me tocó hace poco. Muy bonita la especialidad, radiología e imágenes, pero tienes que estar preparado para poder darla a capela y entretener a la gente y transmitir el conocimiento científico. Me da igual que sea radiología. ¿Cómo lo hizo esta persona? Porque al ser una especialidad de imagen, y que es obvio que hay que compartir, si le falla, ¿cómo salió del paso para mostrar algo? Porque es complicadísimo porque tienes que describir la técnica del cateterismo. La gente que tienes enfrente normalmente ya tienen una base. Lo que se trata es de transmitirles a lo mejor cómo he navegado, cómo he llegado a ese sitio, qué material he utilizado para cerrar ese vaso. Pero claro, es realmente complicado, pero tienes que estar preparado para poder hacerlo. A mí me tocó en un cole. Se fue. Había que explicarle a unos chavales de bachillerato especial en qué consistía la radiología y la radiología intervencionista. Y yo puse mi ordenador y el cañón no iba. Y yo tiré para adelante. Y les empecé a contar. Y empecé a tirar para adelante y providencialmente llegó el listo de la clase con un cable nuevo y el ordenador salió y enganché donde estábamos. Pero tiré para adelante. Y bueno, pues fue una experiencia. O sea, lo de no tener el apoyo del PowerPoint parece que no, pero te haces adicto. Sí. ¿Tú cómo ves eso, el apoyo del PowerPoint o Creo que es bueno. Hay una frase que dijo Steve Jobs que era: si una persona sabe de lo que habla, no necesita PowerPoint. Yo cuando la escuché de nuevo, dejé de trabajar con PowerPoint, no la herramienta en sí, que sí que mañana veréis que proyecto una imagen, una diapositiva, que estará todo el tiempo, iremos intercambiando con pizarra. Pero claro, hay que adaptarlo a la disciplina de cada quien. En mi caso me dedico a la formación de comunicación y sí que puedo divulgar con alguna pizarra electrónica. Ahora, hay un ejercicio muy bueno que es ponerte en esa situación. Es decir, antes de preparar la charla, y como muy bien han dicho todos los ponentes, incluso los que han estado antes, diciendo práctica, 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 haced la práctica no con el PowerPoint. Eso sabéis que os va a salir bien. Hay que hacer la práctica sin PowerPoint, con el recurso de qué pasaría en la peor de las circunstancias. Porque a mí me ha pasado lo del cañón y me compré un proyector portátil para ese por si acaso. Y me volvió a fallar. Dije, no me lo puedo creer. Y luego me compré un Mac y dejó de funcionar. Y al final dices, vamos a hacerla sin PowerPoint. Y a la gente le gusta mucho. La gente empieza a ver que conectas más, que le dedicas más atención. Y lo que habéis comentado, que tú te conviertes en el transmisor de la información y no es una imagen que tienes detrás. Por tanto, sí que veo muy prudente practicar sin PowerPoint, sin este apoyo visual, y eso sí, en las conferencias que es necesario el uso de un apoyo visual, como es vuestro caso, pura imagen, como ha dicho Alberto, foto grande. Que sea, como José María dice, oye, un apoyo débil que esté ahí, que sume, no que complemente, simplemente sea una suma, un apoyo. Y en ese tipo de circunstancias donde todo falla, haberlo preparado, porque entonces sí que tienes ciertos recursos. Puedes llevar material visual. Si hablas de venas, llevar algún tipo de material que recuerde unas venas, que te permita jugar con la imaginación de la persona. Más allá, milagros tampoco existen, pero sigue trabajándolo, puedes. Genial. Muchas gracias. ¿Y alguna idea para sintetizar todo? ¿Cómo lo haríamos? Keep it simple. Keep it simple. O sea, ese es mi mantra. Cuando yo preparo una charla, lo último que hago es el PowerPoint. Lo primero que yo hago con una charla es escribir lo que yo le llamo el flow, y lo escribo de una manera muy visual, escribiendo como un tipo cómic, pues una diapositiva en la que voy a escribir y apunto palabras, y son esas palabras las que básicamente traslado luego al PowerPoint. Yo creo que una palabra que pues yo qué sé, embolización prostática, pues la palabra es supraselectivo, y ya con supraselectivo es que ya vas para adelante con eso, no necesitas que si la técnica de no sé qué, y que si primero de distal y luego aproximar. Yo creo que con eso ya
el que tiene delante, y si pones supraselectivo en letras mayúsculas, negrita subrayado, en la pantalla solamente, pues es que es muy difícil que la persona no conecte con lo que está teniendo. Y luego a mí me resulta muy útil contarlo a alguien, sobre todo si son cosas de las que no he hablado mucho. Y cuando digo a alguien, pues digo, prueba a contarle la charla a tu hijo, a ver qué pasa. O sea, cuéntale a tu hijo qué es una embolización prostática y empieza por contarle para qué sirve la próstata y cómo llegas hasta la próstata y explícale. Lo tienes que sintetizar mucho y tienes que no divagar y eso cuando te esfuerzas en hacer eso muchas veces, llega un momento que sabes exactamente lo que tienes y lo que no tienes que poner. Y yo soy de la idea de que cuanto menos pongas en la diapositiva y más digas tú, pues mejor, porque entre otras cosas, si lo pones en la diapositiva estás obligado a decirlo. Y nadie sabe lo que tú querías decir. Si está puesto en la diapositiva, hay que morir al palo. Es como poner flechas en la... No he hablado, pero, por ejemplo, poner flechas en las imagenes. Si pones flechas en las imágenes, estás obligado a decir qué señalan las flechas. Y puede ser que en ese momento se te trabe. Pero como nadie sabe de lo que quieres hablar, pues si pones supraselectivo, oye, con que digas, pues hacemos supraselectivo y sigas a la siguiente diapositiva, pues con eso se ha acabado. Pero si pones todo el bloque, pues lo tienes que desgranar. Claro. Yo creo que has tocado un tema muy interesante ahí, que es cuando ocurre el bloqueo mental de no me viene la palabra, utilizas la muletilla, ¿no? Que esto lo hemos visto mucho, de la muletilla de... que al final son muletillas que tenemos que practicar para quitarlo, ¿no? Y a mí me cuesta muchísimo, lo he intentado, pero no sé, quisiera... Yo creo que eso nos cuesta a todos muchísimo. Hablemos de muletillas. ¿Cómo hacemos eso? Mañana les vais a reducir a cero. A cero. Todos los que estéis aquí. ¿Estás seguro? Sí. Os va a costar a cero. Es uno de los ejercicios más duros que existen, pero los vais a bajar a cero. Las muletillas al final son un recurso que están ahí porque no soportamos el silencio. No estamos cómodos con el silencio. Desde pequeños, yo creo que viene del colegio, recuerdo que la profesora me decía 4x4, y si yo hacía una pausa a pensar, me decían, no tienes ni idea, y cambiaban a Martínez, de Miralles a Martínez, pasaban al de al lado, decían Martínez, y el otro hacía así, y la profesora decía, muy bien, está pensando. Si dice es porque algo hay en su cabeza, y pensábamos igual. Entonces, hay que ir acostumbrándose al silencio, y un recurso muy bueno es empezar a hacer pausas cada vez que termines una frase. Darte 3 segundos, pensar bien en lo que vas a decir a continuación, aunque al principio sea algo muy antinatural. Y luego con práctica irás ganando muchísima flexibilidad. Aquí podríamos hablar media hora en detalle, que es lo que tardaríamos en corregirlas y conseguir reducirlas a cero. Luego lo conseguiréis en un día y después con práctica en un mes las habréis eliminado definitivamente. Pero de las muletillas se sale. Ahora bien, dejar algunas, si os sale, tampoco hay que convertirse en personas muy obcecadas. Siempre es bueno dejar alguna por naturalidad, pero sí que es algo que resta muchos puntos en una presentación. Eso es así. ¿Y si te quedas en blanco? Tienes varios recursos, pero uno que me gusta mucho es tirar de ti. Historias personales. Por ejemplo, si estás contando un caso que habéis descubierto, una metodología, una técnica, y te quedas en blanco, dices, perfecto. Lo primero, el blanco se prepara. Tú en casa tienes que haber hecho una preparación de al menos 3 historias, 3 anécdotas referentes a la técnica en cuestión a la que recurres cuando te quedas en blanco. ¿Y por qué una historia? Cuando tú cuentas una historia, en especial del pasado, y algo que has vivido, no inventado, vivido tú, conseguimos que nuestro cerebro vuelva a recordarlo y tiene una cosa fascinante. Y es que trata incluso de revivir las sensaciones y las emociones. Entonces estás recibiendo muchísimos más estímulos que te van a dar el pase después a recuperar el hilo. Cuando tú te quedas en blanco, aguanta 3, 4, 5 segundos haciendo una pausa estratégica. La gente se va a poner más nerviosa que vosotros. Y mientras tanto decidís, sigo con esta historia, que es la que siempre utilizo cuando me quedo en blanco. Cuentas la historia. Y mientras la vas contando, os aseguro que volvéis a retomar el hilo, porque es como dar un paseo, estáis recibiendo nuevos estímulos y volvéis a coger la dinámica seguro.
¿Y qué hacer cuando te estás dando cuenta que es el público, que es el que te está escuchando, el que se está desconectando, el que ha perdido el hilo? Si tienes opción, pregúntales. Si hay oportunidad, no hay nada, primero, no hay nada que guste más a la audiencia que les hables a ellos. A mí me gusta definir que el ser humano somos egos con piernas. Nos encantamos, nos gustamos mucho, queremos que la gente nos preste atención, y más este tipo de público que viene y quiere de algún modo ser partícipe. Entonces lánzales preguntas, que interactúen, que conecten. Si no puedes, hay que haber hecho un trabajo de base. Y es decir, a la hora de prepararlo, Alberto ha preparado su diagrama. Y además me parece muy lógico y correcto. Le añadiría un detalle que es el que aplico yo personalmente, que es definir cuáles son los intereses egoístas que tiene tu audiencia al ir a escucharte, porque no van a ir por el hecho de escucharte. Muchos es, me han obligado, o tengo que hacer acto de presencia, o lo que sea, pero al menos que sea divertido, al menos que lo pueda aplicar, al menos que me pueda servir. Perfecto. Entonces tú ya sabes qué quiere egoístamente la audiencia de ti. No lo que tú crees que quiere, no, lo que quiere egoístamente. Y ser muy crudo con la palabra. Ir al detalle. Y después, ¿qué es lo que quieres tú egoístamente también de tu audiencia? Y entonces surge una intersección entre ambas opciones. Si tú hablas directa y egoístamente a tu interés, al de la audiencia, es muy difícil que desconecten, porque cada palabra que sale de tu boca tiene que reforzar únicamente esos detalles. ¿Por qué ha oído? Porque esto te puede servir. ¿Por qué la próxima vez que lleguen tus pacientes, no los míos, tus pacientes a consulta, que tengas que hacer una intervención, fíjate en estos procesos y ten mucho cuidado porque y cambiar todos los pronombres a la segunda persona del singular, a la del plural o al ustedes, si es un congreso más técnico. Pero no hablar de yo. La palabra que eliminaría sí o sí de todo tipo de conversación es el yo. Y centrarnos en el tú y el vosotros. ¿Por qué? Tú, vosotros, yo como audiencia, me gusta. Esto me gusta, esto va para mí. Segundo, ostras, es que el orador no hace más que decirme cosas que me interesan. Fantástico. Y luego hay recursos. Lanzarles preguntas, aunque sean retóricas, para que vayan reflexionando, e historias personales y casos. A la gente que va a este tipo de congresos le gustan mucho los antes-después de las cosas que habéis hecho. Sobre todo si le hacéis ver que esto lo van a poder aplicar. Entonces ahí tenéis varios recursos para llamar la atención. Pero si ves que desconectan, cambia el patrón, cambia la voz, modula, utiliza preguntas, tienes que cambiar, porque algo estás haciendo mal y es culpa tuya. No es culpa de, es que la audiencia no. Totalmente. El orador, somos responsables nosotros de si funciona o no. No tiene más. Excelente. Yo creo que hemos hablado un poco. Lo más importante creo que es la práctica, ensayarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa? La improvisación, no sé, a veces tenemos tantas cosas que hacer, me toca dar la charla mañana, no lo tengo, lo pongo ahí, hago un refrito de lo que tengo, y mañana lo presento como me salga y improviso. ¿Creéis que a mí a veces quisiera también decir, bueno, me voy a meter a un curso de oratoria para saber cómo hablar, pero también me gustaría meterme a un curso de improvisación? Yo como músico amateur, la improvisación se ensaya. Mucho, además. O sea, yo cuando quería improvisar un solo me ha salido muy mal. Porque hasta Keith Richards lo hace, pues yo también, pues imagínate yo. Entonces yo creo que eso es... Yo creo que lo de ir a la primera es la buena. Ya. A mí no me ha salido todavía. Tampoco lo voy a probar, ¿eh? Yo creo que te puedes permitir ser espontáneo, pero es diferente ser espontáneo que improvisar. Y muchísimo menos en un evento científico de un nivel moderado a alto. Creo que por ti y por los que te escuchan, por ti y por quien te tuvo en cuenta para participar en ello. Ser espontáneo, todo lo que se quiera. Utilizar parte de tus hobbies o de cosas alternativas para que se conecte las personas contigo, fenomenal, pero no improvisar. Claro, y entra un matiz que es el que comentáis. Cuanto más me preparo, mejor improviso. Lo que tú tienes que tener, y es uno de los recursos que veremos, son muchas estructuras, el esqueleto, que es lo que yo llamo de una presentación, que eso es lo que sí que se prepara. Tú te preparas el orden, la organización, lo que sabes que te va a funcionar, dónde has de colocar una historia, dónde tienes que colocar un caso, dónde tienes que colocar un dato, dónde tienes que citar, cómo lo estructuras, todo eso tiene que estar ya definido.
y ser algo que tú repitas constantemente. Luego, lo que dice Jimena, esa espontaneidad es lo que va a nutrir de contenido ese esqueleto hasta darle el cuerpo. Pero tú tienes al menos que saber qué es lo que nunca te va a fallar. Entonces sí que se puede trabajar la improvisación y van de la mano. O sea, siempre. Perfecto. Esto que acabo de hacer es una improvisación. Lo que habéis hecho vosotros es una improvisación dentro de un parámetro que tenéis natural. Samari, tienes que ser tú. Tienes que ser tú cuando das una conferencia. Incluso cuando la das a nivel europeo, aunque te cueste mucho aprender inglés, no puedes llegar y transmitir todo en inglés recitado y encima con tu profesor que te ha enseñado a pronunciar de una manera como si fuera británica cuando tú no eres británico. Entonces, ya lo dijo Sofía Vergara, no me contrataban en los papeles de cine porque con mi profesora no conseguía nada, pero cuando empecé a ser yo misma y a hablar con mi acento colombiano en inglés, ahí es cuando empezó a surgir todo, ¿no? Mi personalidad. Entonces, espontáneo, hasta aquí practico, pero a partir de aquí ya no practico, soy yo. Soy yo en el inglés, soy yo en la manera de hablar, soy yo con mi forma de hablar y con mis dejes y con mi personalidad. Y eso es lo que al final va a dar nombre a un ponente o es la imagen que se queda de ti, ¿no? No somos robots, ¿no? ¿Es el momento de eliminar el atril? Completamente. El atril es un escondite para el cobarde. Que debe morir. Ha salido automático, no lo presento, pero tal cual lo digo. Tenemos, para los que no sepáis, tenemos ahí un poco la división de la sociedad del siguiente congreso de seguir con el atril o tener una pasarela para poderse caminar, el pin en anillo, el poder ahí hacer tipo charlas TED, ¿no? Todos vemos las charlas TED y decimos, yo también quiero poder presentar como ellos y yo creo que deberíamos de evolucionar y tirarnos al agua y probar. Realmente puedo hacerlo estando de pie, pasearme por toda la sala, etcétera. No sé qué pensáis de esto. Estamos todos haciendo así con la cabeza. Que está... Estamos ya eliminando. Yo pienso que es darwiniano al 100%, o sea, que ahí se van a ver duelos y quebrantos. Claro, pero necesitas tener una práctica, saber cómo posicionarte, dónde posicionar las manos, etcétera. Creo que... Bueno. Yo digo que sí, pero me moriría de susto. Añadimos más factores, ¿no, Fernando? Hay muchos más. Tienes que colocarte en el escenario, mirar a la audiencia. Cuidado con dar la espalda. El atril es muy cómodo. Tú te colocas, tienes los micrófonos y a veces ves como la persona se agarra aquí, que parece que se vaya a llevar el atril a su casa, de los nervios. Entonces, ahora vas a traer toda la exposición. Como dice José María, es un escondite para los cobardes. Es así, porque te escondes y te da una seguridad. Tienes una barrera física de protección con la amenaza que tienes delante. Ahora ya no. Ahora estás desnudo delante de todas las fieras que te están viendo. Entonces ahí entran otro tipo de habilidades. Me parece muy inteligente el salto, me parece que vais a conseguir conectar muchísimo más con la audiencia que va a ir, va a generar cercanía y va a hacer que incluso si llegáis a grabar este tipo de congresos y a divulgarlos afuera de lo que es la sociedad, llegaréis a un público más joven, estos estudiantes que comentábamos, que quieren al médico más humanizado, quieren tenerlo cerca, quieren sentirlo como alguien muy cercano al que le puedan pedir consejo, y este tipo de formato gusta mucho e impacta mucho, mucho más que el atril. El atril al final limita. Sí. Regresando un poco hacia la oratoria, ¿no? Nos interesa mucho, Fernando, la vida que llevas, el ser esta persona, un instagramer, alguien que se dedica hacia la oratoria. Dinos, ¿realmente crees que es factible que todos tengamos que aprender esto? Si lo deberíamos de aprender en la universidad, en el colegio, etcétera, porque nadie nos enseña a presentar y al final es un poco ensayo y error, aprender a palos, pasarlo mal, verlo, me da vergüenza verme en el vídeo porque lo hago fatal, mi voz es una voz nasal, horrible, tal, todas estas cosas que al final evitan que mejores, ¿no? Siempre he tenido algunos amigos que les enseño y luego
me enfurecía mucho porque me empezaban a sacar muchísimas pegas y realmente tenían razón, ¿no? Y al final lo que era antes a lo que soy ahora, pues ha mejorado mucho y en mi pensamiento fue, yo no soy buen orador, creo que no soy buen orador. Cuando estoy en una conversación con alguien soy el que escucha, pero nunca el que habla, ¿no? Siempre está el típico grupo, el que está metiendo la turra, hablando, le gusta hablar, le gusta llamar la atención, etcétera. Hay personas que no les gusta pasar un poco más desapercibido. Entonces, regresando a la pregunta, oradores son personas que nacen, por ejemplo, los políticos, una persona tal vez con un aspecto un poco narcisista, egoísta, donde saben hablar, donde tienen mucha confianza. ¿Cómo ves esto de la oratoria en un futuro? Y si crees que deberíamos todos, y creo que todos tenemos ese gusanillo por aprender, y realmente no solo en congresos, probablemente en ir a una dirección médica y negociar algo, saberlo comunicar, decirlo de una manera, ¿no? Muy buenas preguntas, porque son varias en una. Vamos por partes. La comunicación es básica y vital. Es un recurso que no entiendo por qué no se ha enseñado desde hace años en nuestro país. Sí que hemos visto en el mundo anglosajón que es algo que han abanderado y caray, cuando sales a las conferencias y te viene una persona de Reino Unido o de Estados Unidos, dices, wow, se nota. Entonces, estamos por detrás, lo que pasa es que ya estamos corrigiendo mucho. Está cambiando la mentalidad respecto a la importancia de la comunicación y ya se está implementando congresos como este que estamos llevando a cabo y que ya se implementan en las universidades. Es fundamental porque si tú no sabes comunicar, va a haber una persona que a nivel profesional sea peor que tú, pero que al saber comunicar le van a contratar a él, van a contar con él para las charlas y encima tú dices, oye, pero si hoy soy mejor, ¿por qué? Por algo básico, porque es capaz de transmitir una información de una forma más mediocre que lo podrías hacer tú, pero llega y consigue transmitirlo y al final eso es lo que el público se queda. Entonces tú necesitas, como profesional, en cualquier ámbito, divulgarlo. Y luego también en el vuestro es vital. Es decir, la medicina avanza por vivir casos y luego transmitirlos a los demás. Se aprende de lo que hace un profesional y luego es capaz de compartirlo porque en otra punta del mundo te aparecerá un caso y dirás, esto me lo explicaron en aquel congreso al que fui de Cervell y dije, es verdad. Y esto lo estoy viviendo ahora, voy a contactar con el ponente porque, y gracias a esto, salvas una vida. Es decir, tú tienes que tener una capacidad tremenda de comunicación y no hace falta ser como políticos. Ahí entra la segunda respuesta. Comunicador se nace o se hace. Las dos. Hay gente que nace con un talento habitual y el problema que tiene esta gente, si no lo trabaja, es que se convierten en lo que yo llamo charlatanes, que no hay nada peor que esta persona que no calla. Que vas a una cena y dices, por Dios, hijo mío, si has hablado el 99% de la conversación, me alegra mucho tu vida, no has dejado ni hablar. Y tú estás, que no, ni cena, la otra persona ni cena, sigue ahí con la comida. Esto no gusta. Entonces, el problema que tiene esta gente es que se cree que comunica bien y no pule y no quiere repasar en qué podría mejorar, se suma que suelen tener un ego por las nubes y entonces no hay mejora y al final no comunican bien, aunque se creen que sí. Y luego está el que lo trabaja. Aquel que a lo mejor tú dices, mira, yo no soy buen orador, tú ya eres buen orador, tú ya tienes buenas bases, ahora nos falta pulir la técnica y hacer que brilles más. Ahora, si tú eres consciente de esto, con trabajo y práctica vas a adelantar por la derecha a aquel que se cree buen comunicador pero no lo trabaja. Y luego está aquellos, que son los que me parecen fascinantes, que han nacido con cierta habilidad y encima les gusta y lo trabajan. Entonces ellas son imparables. Y es donde vemos algunos políticos que dan sorpasos, como fue el caso de Barack Obama con las convenciones demócratas que adelantó y no era un favorito, caso de Donald Trump por poner un lado contrario en política, que también pegó un sorpaso y ganó muy bien las elecciones. Es decir, este tipo de público tiene estos modelos, pero también sucede en el campo médico. ¿Cuántas veces vais a un congreso y dices, este doctor a lo mejor no ha publicado tanto, pero qué bien habla, qué bueno? Y te embelesa y a partir de ahí le surgen oportunidades. Comunicar tienes que hacerlo, porque necesitas transmitir tu conocimiento a los demás en la forma en la que ellos lo necesitan. Y esto se trabaja y mucho. Y es muy fácil. Una vez tienes una formación, 2 formaciones, ya eres mejor que el 90% de los médicos y de otros conferenciantes. Excelente
Muchas gracias. No sé si José María quieres añadir algo sobre esto. Bueno, yo también decirle a Fernando que tenemos también la obligación y en nuestra práctica de comunicar con el enfermo. Y es igual de importante o más. Y todas estas técnicas que nos están explicando me parecen fundamentales. Tú tienes que estructurar, igual que das una charla en un congreso, tienes que estructurar muy bien la información de la patología que tiene el enfermo, de las alternativas que hay, de cómo se lo voy a contar, intentar ser lo más científico, aséptico y no manipulador. Y también hay que saber comunicar la enfermedad a los pacientes. Y creo que está en la misma línea, aunque no lo estemos hablando, que todo lo que estamos viendo, ¿no?, en el curso de comunicación científica. Y bueno, te pido que mañana también pienses en ese concepto, ¿no?, de comunicar no solo científicamente, sino, oye, que tienes un paciente y hay que comunicar algo bueno o algo malo, ¿no? Tendremos casos mañana, los voy a poner contra las cuerdas. Algunos os lo pasaréis bien, otros sufriréis un poquito, pero aprenderéis. O sea, vamos en la línea de esta perspectiva, porque lamentablemente dar malas noticias forma muchas ocasiones del día a día en vuestro trabajo, donde os gustaría que todo fuera bien, pero por estadística hay cosas que no salen y es desgarrador tener a la otra parte con un problema y tú tener que ir de la mejor de las formas o de la forma más neutra y encima tú tienes la tendencia a ir a un lenguaje técnico, que es el que tú conoces, aterrízalo a una persona que no tiene esa formación. ¿Cómo lo transmites? Oiga, ¿y esto qué va a suponer? ¿O le dices primero la mala, la buena? ¿Cómo lo organizas? Desafío. Sí. Totalmente. Pues tengo algunas más preguntas para seguir un poco en el hilo, un poco de los congresos. Ahora queremos hacer estos congresos, hemos dicho Atril, ¿no? ¿Qué pasaría? Hemos decidido ya Atril no. Atril no. Atril no. Que se dé el mundo por enterado, ¿no? El presidente lo ha dicho. El presidente lo ha dicho. Pero tenemos algunas situaciones de que muchas veces como moderador, ahora vamos a estar como un moderador, donde tenemos al ponente, pero el ponente no se rige al tiempo, que es la mayoría. O sea, la mayoría intentamos gestionar charlas de 12 minutos más 3 de preguntas y muchas veces pues se alarga, ¿no? El pensar en los tiempos, 15 minutos o 12 minutos o 7 minutos, aprender a poderlo dar en este tiempo. Y si este ponente pues se pasa mucho de tiempo, ¿cómo sería la mejor o la forma más correcta de llamarle la atención y decirle, como moderador, por favor, se ha acabado, varamos esto, o mandarle mensajes subliminales en alguna forma que tenemos este problema muchas veces, ¿no? Hay una fórmula muy buena que es la del semáforo, un luminoso verde, uno amarillo y uno rojo. El verde es para indicarle en petit comité, oye, cuando llegues a los 10 minutos te vamos a poner una luz verde para que te des por enterado de que vas a un buen ritmo. Con el amarillo llegarás a 12, trata de cerrar, el rojo es 15 y tienes 30 segundos porque entonces te apagamos micrófono y te empezamos a aplaudir. Esto tiene un efecto que sí que es agresivo, sobre todo para la persona. Ahora, ojalá os pase con el primero, porque si pasa con el primero, el resto que voy yo después, más me vale apretar, porque si no, me hacen esto y no quiero. De esa manera os respetarán mucho. Es duro a veces marcar el límite porque te sabe mal, es una persona reconocida, una persona que admiras, que está divulgando. Ahora bien, él no se está respetando. El tiempo es lo más importante. No se recupera. Entonces la persona tiene que tener un límite y tiene que haberse preparado la charla para no irse por las ramas. Eso es lo que demuestra el respeto. Entonces tenéis que cerrar como podáis, vais bajando el volumen, vais aplaudiendo, gracias, muchas gracias, se baja porque sabe que no ha llegado y luego el segundo os aseguro que entra en tiempo. Incluso dejará algún margen. Y así con todos. Esta idea de Fernando Miralles para el Congreso Nacional es nuestra, pero irá al Congreso Nacional también junto con el no atril, ¿no? El no atril, correcto. El no atril. Vamos a hacer amigos en el Congreso. Haréis un buen enemigo. Con ese ya lo tenéis, tendréis muchos amigos. Yo quisiera que tocáramos un poquito un tema de lo que
lo añadido cuando hablamos frente a público, por supuesto, pero incluso también en las distancias cortas y en pequeños grupos. No solamente respecto al contenido, a la manera en la que lo expresamos, sino a herramientas que tenemos que también transmiten y que muchos de nosotros no sabemos cómo usar. Y me refiero, manos, voz, vestimenta. Muy importante. Vamos por orden. Las manos es fundamental. Mucha gente mete las manos en los bolsillos, las manos juntas, brazos cruzados, o lo que yo llamo, forma cariñosa, cuando se pone la mano atrás, la posición del jubilado viendo obras, que parece que esté viendo ahí cómo se construye un edificio con tranquilidad. Las manos siempre tienen que estar entre la cintura y la parte del cuello y la cintura, a la altura del abdomen. Y cuando queramos transmitir una buena noticia o algo que queramos que la audiencia reciba, abrimos la corporalidad, como si estuviéramos dando un abrazo. Pero no nos quedamos así, como si estuviéramos predicando. Tenemos que ir moviéndolas. Hay varios recursos, como el dar cera, pulir cera, hacer un señalamiento o un ok. Vamos variando para que las manos no sean muy automatizadas. Y cuando vayáis a transmitir una mala noticia que no queráis que llegue, juntamos. Cuando queráis conectar de forma emocional con el público, mostráis un poquito más el lado izquierdo del rostro y abrís la corporalidad. Y cuando queráis transmitir una noticia que no queréis que guste, como los casos que trabajábamos, cerramos la corporalidad y mostramos el lado derecho. Ahí vamos apelando a una serie de estudios que podéis encontrar de neuronas espejo, que es fascinante y que los profesionales de la comunicación no verbal trabajan, por ejemplo, con asesinos, con personas deleznables, que son los que trabajan su comunicación, pero también se utiliza a la hora del análisis político y de negociación. Entonces, cuando tú apelas al lado izquierdo, apelas al lado emocional, conectas más, y lo contrario al lado racional autoritario, que junto a un bloqueo permites que la otra persona en una mala noticia no reciba la situación de una forma tan emocional. Parecen cuestiones que casi son de magia, pero todo tiene su evidencia científica, motivo por el cual, si tú bostezas, el otro bosteza. Es el mismo impulso por neuronas espejo. En cuanto al movimiento, si es en el atril, es lo que hay. Los encadenáis al atril y me alegra que hayáis tomado el paso en firme y de exclusiva a eliminarlo, y si no, quien lo pida, según palabras del presidente, es de cobardes. Entonces, ahora que ya no habrá atril, hay que colocarse en el centro del escenario, esperar unos par de segundos, 3 segundos sonriendo, y a partir de ahí empiezas con la corporalidad abierta. Y luego dividir el escenario en 3 espacios: un eje central, un eje lateral derecho y un eje lateral izquierdo. Y la regla número 1 es nunca dar la espalda al público, ni darle el lateral. Una posición en la que tú, imaginemos que estamos hablando allí con la audiencia, te pones a hablar y a la hora de pensar, giras, miras al suelo y caminas en esta dirección. Esto hay que evitarlo porque estamos eliminando el contacto visual. Siempre son pequeños pasitos laterales, no correr por el escenario aunque sea grande, sino ir con pausa. Y un pequeño truco es apretar fuerte el abdomen y hacer los movimientos como si estuvieras a cámara lenta. ¿Por qué? Porque para ti vas a ir lentísimo, pero por la adrenalina del momento, el público de fuera te va a ver a velocidad normal. Va a ver que acompañas, no te tienen que ver haciendo así. Simplemente un pequeño gesto a cámara lenta ayuda mucho a transmitir una posición muy correcta y muy estable. Sobre todo porque a cámara lenta transmites mucha más seguridad y autoridad. Una persona que confía en lo que dice nunca va acelerada. Va con sus pausas, hace sus frases y no tiene miedo a dejar un silencio o a controlar la situación. Entonces estos son pequeños detalles. Y en cuanto a vestimenta, siempre es bueno que el ponente vaya un pelín más formal que el público. Un detalle, algo distintivo, que no parezca, por supuesto, no informal. Yo no voy a recomendar jamás que un ponente vaya en chándal, a menos que sea algo deportivo o que tenga relación al mundo del chándal. Pero una persona que vaya, imaginemos, si estabais hoy con americanas, perfecto, yo tengo aquí en el abrigo la corbata, rápidamente me habría puesto una corbata, un pelín más formal. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cierto distintivo para ser el moderador. Este es mi punto de vista, aquí hay muchas teorías, esto es lo que aplico yo personalmente, porque de algún modo si tú eres el ponente, el moderador, en ese momento del tiempo, tú eres, entre comillas, la autoridad puntual. Hoy es Andrés, el moderador. Hoy Andrés es la autoridad, está controlando los tiempos, nos los está repartiendo y todos delegamos en su mirada para saber qué tenemos que hacer a continuación. Perfecto, entonces cuando tú asumes el rol tienes que estar en ese punto. Y ahí tenemos un pequeño esbozo de cómo la comunicación no verbal y la presencia puede ayudar. Yo creo que has dado los puntos
ahí importantes que hay que practicarlas, ¿no? Son puntos muy importantes. Me gusta mucho lo de la psicología en espejo, porque muchas veces no estamos acostumbrados al lenguaje no verbal y es completamente cierto. La gente que ha estudiado esto, el lado derecho y el lado izquierdo, para mí es algo fascinante de saber cómo puedes influir en alguien con simples cosas, ¿no? De esto, ¿no? No sé si querías decir algo, Alberto. No, a mí ese tema me apasiona, me fascina. En cuanto al lenguaje, me apasiona el tema de toda la programación neurolingüística, el usar determinadas palabras muy seleccionadas para conseguir efectos muy determinados en la persona que tienes delante. No sé si mañana nos vas a hablar de algo de esto. Hay un bloque en detalle que trabaja el cómo hacer que el cerebro de la audiencia procese el lenguaje de la forma que no tiene filtros. Es decir, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, en pasado o en futuro, nuestro cerebro solo recibe el hoy. Y a la hora de tú verbalizarlo, no olvidemos que el cerebro es visual, es asociativo y es emocional. Si yo te digo crisis, tu cerebro no es capaz de reproducir la imagen de qué. ¿Qué te imaginas con crisis? Crisis es un concepto abstracto, es inventado, lo hemos creado nosotros. Pero si te digo, fíjate en cómo ves las colas del hambre en la puerta de Cáritas cada vez que hay una recesión, cómo esa mamá tiene a su hijo llorando en brazos porque no le puede dar de comer. Ahí tu cerebro ya está reconstruyéndolo de forma visual, asociativa a cosas que conoce y emocional. Por tanto, para tener un impacto profundo a nivel emocional y que deje huella y que te recuerden, no podemos utilizar terminología abstracta. Tenemos que irnos a esta parte de la programación neurolingüística que aterriza los conceptos a las cosas que luego el cerebro lo vea. Si el cerebro lo ve, tiene más probabilidades de que recuerde y que impacte. Lo abstracto no conecta. Y muchas veces yo formo mucho a médicos para que hagan sus presentaciones en congresos. A veces me vienen con presentaciones que digo, por Dios, si es que me has hecho aquí unas cosas que es todo abstracto. Es imposible que haya algo visual. Dice, venga, vamos a aterrizarlo. Y luego, dándole la vuelta, conseguimos que las presentaciones sean un éxito. Y dice lo mismo. No hay que complicarse, no hay que sacrificar nada. Simplemente cambiando lo que tú dices, 4 o 5 palabras del lenguaje y el enfoque, el resultado es atroz. ¿No puedes llegar a un punto de manipulación de la persona que tienes delante con esas técnicas? Por supuesto, y llegas. Y ahí es donde tú tienes que decidir dónde está tu límite. Al final la oratoria, imaginemos que esto es un cuchillo, lo puedes utilizar para cortar cebolla y hacer una ensalada riquísima o clavárselo al vecino. Las técnicas son las mismas. Sí. De hecho, hay una frase muy divertida que es la diferencia entre persuasión y manipulación. Cuando tú persuades, normalmente la literatura científica llega al acuerdo que es cuando tú aplicas todas las herramientas a tu disposición para un fin positivo. Y la manipulación cuando aplicas esas mismas herramientas para un fin negativo. El problema, y esto lo he hablado con muchos, es solamente es el orador quien decide si es positivo o negativo. Porque cuando el que lo escucha lo decida ya es tarde. Ya lo has aplicado. Entonces tú tienes que tener ese límite. Y sí, manipulamos todos los días. Y sí, vosotros como médicos también manipuláis para que el paciente tenga una mejor actitud, porque sabéis que es muy positivo. Y decís, es que tiene muy pocas probabilidades, pero vais a manipularle todo lo posible porque, ¿y sí? Yeah. ¿Y si le dais la vuelta y gana tiempo? Vale la pena, entonces depende. Pero sí se manipula, Alberto, totalmente. Fascinante, yo creo que podríamos seguir hablando aquí 2-3 horas acerca de esto y no acabaríamos nunca, pero os agradezco a todos mucho. Fernando, te dejo este tiempo un poco para contarle a la audiencia un poco de lo que se van a perder mañana los que no pudieron venir, porque hemos insistido y tal, pero creo que a veces los médicos, especialmente, no tengo tiempo, creo que no me merece mucho la pena. Yo creo que lo hemos dejado muy claro, ¿no? Que al final esto es un arte de aprenderlo, cualquiera lo puede aprender. Y también hacer una mención especial a tu libro, que me lo he comprado, lo tengo que leer. Y he visto que das un curso gratis también de oratoria adentro. Y me imagino que estará todo lo que mañana nos contarás, entonces tendré pues doble para poder seguir practicando y seguir aprendiendo. Mañana vamos a ver
parte de esas técnicas, vais a profundizar en muchas más, sobre todo en la parte de cómo transmitir también malas noticias, cómo preparar ponencias, cómo conectar bien en un congreso, cómo identificar audiencias, que no lo vemos aquí en detalle. Hay elementos que sí. Entonces vais a tener en tu caso un complemento perfecto entre el libro y lo de mañana. Mañana vamos a profundizar en cómo hacer estructuras. Lo que hablábamos, oye, ¿cómo hacemos ese esqueleto que te preparas para luego tener la capacidad de ser espontáneo? Porque es lo que ha dicho tanto Jimena como José María. Tenemos que ser uno mismo y tenemos que ser espontáneos. Todo esto lo podemos juntar, pero tenemos que tener un esqueleto. Mañana vamos a ver los mejores esqueletos, entre ellos el cual utilicé para ganar el Campeonato de España de Oratoria y que aplico con mis alumnos, que no paran de llamarle para congresos desde que empezamos a utilizarlo. Porque es una fórmula muy sencilla, no es excesivamente disruptiva, es decir, se puede utilizar en casos más técnicos, más profesionales y gusta mucho. Vamos a aprender a utilizar las historias de forma correcta, cómo presentar los casos de éxito, cómo jugar con la parte visual, asociativa y emocional, cómo utilizar la comunicación no verbal, rebajaremos los nervios, trabajaremos bajo presión, es decir, vamos a trabajar en una jornada muy intensiva todas las habilidades necesarias para que nada más salgáis por la puerta, lo podáis aplicar y tengáis unos resultados fantásticos. Entre estos recursos, 0 muletillas mañana. Está quedado grabado. Vais a escuchar 0 muletillas mañana, con lo cual imaginad la próxima vez que vayáis a una conferencia los fluidos que vais a hablar. Y un detalle para los que tengan oportunidad también de venir mañana y estén a última hora. Es un esfuerzo que haces una vez y los dividendos los recibes toda la vida. Porque aprender a comunicar solo necesitas una jornada. Luego, con práctica en el día a día, lo vas puliendo y vas mejorando, pero con un día... Cualquier conferencia a la que te llamen vas a ir con más tranquilidad y no tendrás que tomarte el sumial o derivado, no sé cómo lo habéis llamado, pero el preparador no tendrás que tomártelo, porque ya sabrás. No tendrás que sufrir ante qué pongo en el PowerPoint, lo tendrás claro. ¿Qué son? 9 horas intensivas frente a una vida entera de éxito en el escenario. Eso es lo que vamos a ver mañana. Perfecto, muchísimas gracias Fernando, José María Badal, Alberto Alonso y Jimena González por haber asistido a esto. Para nosotros es un placer de teneros y muchísimas gracias, y gracias a todos los espectadores que os habéis conectado a esta forma online. Os invito también a que podáis inscribir a este curso que hemos organizado con Fernando Miralles, presencial, que como él ha dicho, 9 horas, pero los dividendos son para toda la vida. Así que muchas gracias a todos y nos vemos, como has dicho, gracias por... ¿Quién? En la presentación. Y gracias por su atención. Gracias por vuestra atención. Por lo de Tommy.